Muy buenas tardes, queridos amigos. Vamos a dar inicio a esta clase de Apocalipsis. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema que me pareció muy interesante porque va en esta misma línea del matrimonio, en esta misma línea de la unión esponsal. Por eso no quise pasarlo por alto. Es cierto, algunos puntos son redundantes, pero aún así me pareció muy importante, muy interesante tomarlo. Es el tema del ninfagogo. ¿Quién es ese señor? Bueno, vamos a comenzar. El ninfagogo, hay que decir que es este amigo del novio, o incluso podría ser también el asistente de la novia. Después, el padre Pedroli de nuevo nos hace una teoría, la teoría del ninfagogo, y un caso emblemático, o el caso emblemático de Efesios 5, 25, 27. Personalmente el tema me ha parecido muy interesante, por eso quise insertarlo aquí justamente. ¿Cuál es la premisa que nos presenta? Tras los innumerables contributos aportados del padre Luis Alonso Shekel al estudio y a la comprensión de la Sagrada Escritura, viene también contado, sin duda, también el hecho de haber colocado o de haber puesto en evidencia como una metáfora esponsal y también como la analogía nupcial. Estas no deben ser entendidas en un modo reductivo, únicamente como variantes, como meras variantes, introducidas por los profetas, como las imágenes principales referidas o inherentes a la alianza, perdón, sino que constituyen a todos los efectos un símbolo también autónomo, que no se presenta en un plano secundario respecto uno al otro, sino que más bien se afianza, completando así una perspectiva veterotestamentaria que está vigilante de la relación entre Dios y su pueblo. En este sentido, una de las instituciones más significativas pues está relacionada a la figura y al rol del ninfagogo. ¿Quién es este ninfagogo? Bueno, hay un libro que es bastante interesante. Eh, Aquí está en español. Dice Símbolos matrimoniales en la Biblia, del padre Luis Alonso Shekel, en el Estela 1997. Solo un dato curioso, un año antes de que falleciera el padre Shekel. Entonces, el libro es interesante, se los comparto también, se los voy a mandar por si alguien tiene interés de profundizar en él. Bueno, bueno, y aquí lo pone el autor, ¿verdad? Que constituye, entre otros, la última publicación del autor antes de su muerte, acaecida en Salamanca el 10 de julio de 1998. Pues ahí está lo que les acabo de decir, ¿verdad? Bueno, uh, en hebreo la palabra ninfagogo es shoshbin, que se puede traducir como ninfagogo o paraninfo. La raíz o la palabra ninfo, y aquí ninfa, bueno, pues es clara, es novia. Ninfos es novia, o ninfe es novia. Y acá en este caso, ninfagogo es por el verbo ago, que es el que conduce a la novia. Y el paraninfo, que es el equivalente, pues es el que está junto a la novia. Ahorita vamos a explicar un poquito esto, ¿verdad? En el contexto hebreo, en el contexto del matrimonio hebreo, hay una particular relevancia atribuida a aquel que en la noche de las nupcias tenía la tarea de preparar a la esposa y de acompañarla con el esposo. Venía llamado en arameo shoshbin, que se podría traducir como amigo estrecho o fiel. Esta figura recorre en la Mishnah o aparece en la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? ¿Verdad? Es la palabra Shnayim, significa dos. Entonces la Mishnah es la segunda que, pues la segunda Torah. Es decir, es una ley más detenida, más
explicada, podríamos decir. Y en los Targumim, el Targum, que son también las interpretaciones que se hacen precisamente de la escritura, por los sabios rabinos, evidentemente. En particular, en la Mishnah Sanedrín, en esta cita 3, 4, 5, se precisa que propiamente por su relación con el esposo no se puede testimoniar a su favor. El ninfagogo, eh, aunque se verificara la necesidad y que antes del banqueto, la noche de la nupcia, exista la tarea o el encargo de testimoniar la consumación del matrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no puede testimoniar a su favor. Es decir, si las cosas no son correctas, él tiene que decir, esta situación no es correcta. Algo estuvo mal, sea por él, sea por ella. Entonces, eso era la función pues del ninfagogo. En el Talmud babilonense, o babilónico más bien, que es muy conocido, es muy famoso este Talmud, en Baba Batra es la forma de citar 9.4 y 144b, se menciona toda una reglamentación según la cual el esposo era tenido para estar, ¿cómo se dice? Para ir siguiendo a su vuelta. Es que esa expresión en italiano es confusa, pero podríamos traducirla, aunque no sea literal, para devolver el esposo a su vez al Shoshebim, al Shoshbim. ¿Cómo que devolver? Sí, o sea, tiene que pagar con un idéntico pago, o valga la redundancia, económico, una contribución. La contribución a la, ¿cómo se puede decir? Pues sí, al pago nupcial al cual debía hacerse cargo el esposo, ¿verdad? El esposo es el que le pagaba al amigo del novio para que se hiciera cargo de toda esta vigilancia. Tanto que en el caso de que tal persona hubiera muerto primero, el Shoshbim, el amigo, tenía el deber de corresponder a la misma cifra a sus familiares, aunque ya hubiera muerto. Un rabino que es Papa, en el tratado del Talmud Yevamot, él expresa, delinea que sin hacerse muchos escrúpulos, las condiciones que podrían llevar a un matrimonio perfecto. ¿Cuáles son esas condiciones? Que, por ejemplo, existiera una mujer de nivel social inferior y así esta mujer no podría elevar sus reclamos y tendría que permanecer sumisa. Y un Shoshbim, el amigo del novio, de nivel social más elevado. ¿Para qué? Para garantizar o para poder garantizar una fiesta nupcial memorable. La novia en esta situación de nivel inferior, pues ella va, ¿cómo se dice?, emocionada, contenta a la unión esponsal. El esposo, pues va a pagarles a todos y entonces él va a unirse con la esposa. Y el Shoshbin, o el amigo, teniendo un nivel social más elevado, pues entonces va a garantizar que la fiesta sea buena. Él se va a hacer cargo, ¿verdad?, del pago. Eh, pero solamente, bueno, él va a hacerse cargo del pago en ese sentido. Bueno, en el Midrash de los números de Bat Midbar Rabbah 21.2 se insiste en cambio en la importancia del rol del Shoshbin, también después de la celebración de las nupcias. En caso de dificultad o de un matrimonio, esta palabra sería, es como difícil, pero ahorita vamos a mejor revisarla. Perdonen ustedes. Preocupado, no es difícil, es preocupado. Un matrimonio preocupado, de hecho, será llamado a ser un mediador
y según el modelo ejemplar ofrecido por Moisés, sobre todo si el esposo es el rey y la esposa es la reina. En ese sentido, el amigo del esposo viene a ser como ese mediador, porque está en esa posición de amigo, pero casi, casi también como de juez, que va a dictaminar esa, esa situación, que va a dictaminar ese encuentro públicamente. Él es el encargado de hacerlo conocer a los demás. Eh, de manera similar, con el término, bueno, primero vamos a la cita, perdón, esta se me pasó. La palabra shoshbim viene del verbo shabab, que significa estar ligado, estar unido, que deriva con mucha probabilidad de la raíz acádica susapinu. Dice, ve a tal propósito cuán preciso es el estudio de infante, el amigo del esposo. Bueno, y respecto aquí al número 3, respecto a las tareas económicas y eso, dice, la cifra es presumible que no fuera indiferente en el momento en que el Shoshbin había o tenía la tarea de estar presente, de asistir pues al banquete de las nupcias y de hacer gozar a los esposos y a los invitados durante toda la semana de los festejos. Sí, leímos bien, toda la semana de los festejos. Entre los judíos, la fiesta del matrimonio era un momento muy grande. Entonces, el Shoshbin era alguien que se encargaba de hacer todo eso. Sin duda que el esposo tenía que pagarle, que contribuir. Y por eso el Shoshbin, de alguna manera en una posición económica buena, pues favorecía para que se hiciera grande esta fiesta. Toda la semana, pues sí, la fiesta cuando se tenían las posibilidades duraba mucho tiempo, una semana. Y esa era muestra de que el novio tenía los recursos pues para recibir a tanta gente allí. Por tal motivo entonces Moisés Maimónides insiste sobre el deber moral de intercambiar, no de intercambiar, de pagar o resarcir esta situación, nada irrelevante, ¿verdad? Bueno, continuamos. Similarmente con el término correspondiente, griego, ninfagogo, de ninfe, que significa novia, y ago, que significa conducir, se indicaba a aquel que estaba encargado de conducir a la esposa de la casa de ella a la casa del esposo. Venía llamado también como paraninfo, paraninfos o paraninfios, o de paraninfe, que viene originalmente pues de paraninfe o ninfios, que sería aquel que acompaña a la novia o que está junto con ella. En el latín tardío aparece la figura del paraninfus. Se trata también de aquel, perdonen ustedes, que en la ceremonia del matrimonio se tomaba el cuidado de uno o de los dos esposos, el que estaba ya al pendiente. Generalmente era también un amigo de confianza del esposo, que acompañaba a la esposa a la nueva casa, la paraninfa, iba con ella. Que la palabra paraninfa, es aquella que se relaciona también en la versión griega con la variante de G paraninfos. ¿Por qué G? G es femenino. Y acá paraninfa. Bueno, pues es no el amigo, sino la amiga, que en este momento indicaba, en cambio, a la mujer que asistía a la esposa y la conducía al tálamo nupcial o a la cama nupcial. En latín, a la pronuba, ¿verdad? Bueno, aquí hay dos notas. La 4, bueno, solamente nos da algunas bibliografías si queremos profundizar sobre el matrimonio judío. Y la 5 también es una explicación sobre la ninfa intertextual. Bueno, la 6 no la hemos visto, ahorita la vamos a ver.
Padre Luis Alonso Shekel toma pues este mandato, este elemento, pues, en uno de los pasos que presentan las primeras narraciones teológicas en la Biblia. En particular hace referencia a Génesis 2, 18, 25. El hombre contempla extasiado toda la creación que está a su alrededor, pero se siente solo. O sea, el hombre sí está emocionado, gracias Señor, hiciste todo esto, pero al final se siente solo. En esa soledad que solamente al hombre le puede llenar otro ser humano. En esa soledad en la que, pues sí, tengo todo, pero no hay seres humanos. Entonces Dios, comprendiendo eso, hace una constatación o una afirmación. No está bien que el hombre esté solo. Esta nota es interesante y aquí hay una cuestión que me pareció también importante señalar. Dice aquí el texto masorético: Lo tov haita ha Adam le badu, creo que va a ser esta última palabra. Ucaloneina y tonantropon monon. No está bien que el hombre esté solo. Lo mismo dice acá, ¿verdad? Y es sugerente, pues, evidenciar a propósito de la formulación no está bien, lo top o ucalón, como desde el principio del relato de la creación, cada día viene mostrado con esta frase, con la palabra ritornello en español es, se me fue la palabra, pero es cuando estamos repite y repite, estribillo, estribillo. Viene aparecido como un estribillo. ¿Por qué? Porque todo lo vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era cosa buena. O vio Dios que era bueno. Pero cuando llega la creación del hombre, ahí dice, no es bueno. No está bien. Mientras que todo lo demás sí estaba bien. Y eso es algo curioso. Porque es a la vez como muy claro que si todo estaba bien, pues Dios tiene, bueno, no que tenga como una obligación, pero Dios quiere hacerlo todo bien. Entonces, presentar al hombre solo no lo hace feliz y eso no va a estar bien. Entonces, por eso hay que buscarle al hombre una compañía. Todas estas citas en las que dice, y vio Dios que era cosa buena, vamos a terminar la cita. Aquí está, ¿verdad? Y vio Dios que era cosa buena. Ahora, este motivo o esta forma, esta expresión aparece modificado al término de la narración, cuando propiamente después de la creación del hombre, como hombre y mujer, en el versículo 27, se afirma, ahora sí, después de la creación de la mujer, y Dios vio que todo lo que había hecho era una cosa muy buena. Curioso que en el texto masorético en hebreo dice top meod, o sea, muy buena, no solo buena. Y también aparece en griego, la versión griega de los 70, kalalian, muy bueno. Entonces, en ese sentido se revela pues iluminante también cuanto viene explicado o mencionado en la homilía de un autor del segundo siglo. Esta homilía de la cita 14.2.5, propiamente como un comentario de este versículo, cuando dice este autor, he aquí porque la escritura dice, Dios creó al hombre, ahora sí, varón y hembra. O sea, esta es la razón. ¿Por qué? Porque solo el varón o sola la hembra, no la, perdón, sí, la mujer, solos, varón o mujer, no son hombre. No, el hombre tiene dos géneros, el masculino y el femenino. Tiene dos sexos el hombre, el masculino y el femenino, porque es el ser humano. No es solamente el hombre en cuanto varón o el hombre en cuanto mujer, no, sino que es el ser humano el que integra estas dos realidades. Y continúa este autor diciendo, uno es Cristo, el otro la iglesia, ¿verdad? Aquí lo encontramos en esta edición de Funk, los padres apostólicos, ¿verdad?
bastante interesante. Muy interesante el hecho de que desde el principio ya se dé la prefiguración de Cristo y la iglesia. También es una realidad que no solo es Cristo y la iglesia, sino varón y mujer. Bueno, regresamos a este punto. En el 6, pues, ¿verdad? No está bien que el hombre esté solo. Así crea cada cosa o cada tipo de animales o todos los tipos de animales y los presenta a Adán. Estos, uh, no, perdón, este se atribuye o atribuye a cada uno de ellos un nombre, le da a cada uno de ellos, pero sin reconocer uno correspondiente para sí. O sea, todos los nombra, pero los nombra, los va ubicando, pero para él no encuentra una pareja, un similar a él. Pues sí, o sea, las vacas, el toro, los monos, etcétera, etcétera. Pero para él no encuentra su correspondiente. Cuando entonces el Señor plasma a la mujer y la conduce al hombre, se la presenta, entonces ahora sí, este último, Adán, explota o se llena en una exclamación de gloria, perdón, de alegría. Viene entonces, viene notado, pues, ¿verdad? A tal propósito, como ya en los padres de la iglesia fuese un sentimiento comentando este texto. Hace referencia a Dios como el ninfagogos. Eh, Permítanme un segundo. Muy bien, vamos a continuar nuestra grabación. De pronto sí pensé que no podía, tuve que tomar una llamada, disculpen ustedes, pero parece que sí puede pausar y ahora continuamos. Bueno, entonces cuando el Señor, esto ya lo dijimos, viene entonces el hecho de notar el propósito de los padres de la iglesia, como si fuera un sentir, comentando este texto que hace referencia a Dios como ninfagogo. ¿Por qué a Dios? Porque Dios es el que le presenta la esposa a Adán. Porque Dios es el que le lleva a la mujer a Adán. Dios le lleva no solo a la mujer, sino a la esposa, a su esposa. Recuerden ustedes la función del ninfagogo, ¿verdad? De que estaba ya al pendiente. En este caso, entonces, es Dios quien presenta a Adán su mujer o su esposa. Es la primera palabra de la humanidad que encontramos testificada en la Biblia y que es propiamente la voz consiguiente, complacida, contenta del esposo. ¿Cuál es la expresión del esposo? Esta mujer, perdón, esta vez es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Alguien podría decir, ¿y eso qué significa? Pues es un momento memorable porque pudiera expresar que ahora sí Adán se da cuenta de que esta mujer es la que lo complementa, la que lo llena, la que lo hace feliz, la que le quita esa soledad, porque no tenía un compañero ideal, Adán, a su medida. Y en este caso, la expresión, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, podría significar esto. Hay una cita aquí, el número 8. Aquí está. Dice, las primeras palabras pronunciadas por el hombre en la Biblia son propiamente palabras de amor, son una poesía. Aquí nos pone una cita en inglés, vamos a tratar de traducirla. Dice, y él llevó o él la llevó al hombre. Ahora viene la escena de gran reconocimiento. El hombre había estado como en coma, pero él sabe qué es esto, porque él reconoce parte de él mismo en ella. Las traducciones modernas, ahí vamos, apropiadamente reconocen en sus palabras como una poesía, la primera poesía de la Biblia, las primeras palabras citadas del hombre son una canción de amor. Y lo tenemos en este libro. Muy interesante, por si alguien desea leerlo, de Edén a Babel, de Gowan. Bueno, yo no lo he leído, pero me pareció muy interesante esta citación que hace, porque pareciera poesía. Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Muy bien.
Nos quedamos en la 8, sí. Continuamos aquí. Ahora bien, la última voz de la humanidad, testificada en la Escritura, la última del Apocalipsis, obviamente, es aquella de la esposa, la cual en la vitalidad ¿cómo se dice? En el no, al ser llevada pues por el Espíritu, se dirige a su invitación, a su amado, eh, ¿cómo decirlo? A su esposo. Corato no es amado, significaba otra cosa, pero se me olvidó, ya lo había investigado. Sentido, a su sentido, a su esposo. Ven, ¿se acuerdan? La parte final del Apocalipsis le dice, ven. Y a esta exhortación hace eco la reaseguración o el carácter pues de seguridad pues que le da el resucitado. Sí, voy pronto o voy rápido. La alegría esponsal prefigurada en el corazón de este diseño divino y puesta ¿cómo se dice? Al resaltarla, se resalta pues, puesta en alto en el Génesis, como el culmen de la creación. Es decir, en el Génesis comienza la creación y Adán se llena de gloria, se llena de alegría, perdón, con Eva, y al final también, o sea, pareciera que el amor esponsal aparece desde el principio y al final de la Sagrada Escritura. Como culmen de la creación, encuentra su verdadera realización y su cumplimiento en un nivel todavía mucho más alto, podríamos decir vertiginoso, de tan alto, en la nupcialidad escatológica del hombre con Cristo mismo. También en este caso, entonces, Dios muestra, desarrolla, no es desarrolla, sino desenrolla perdón, vamos revisando esta palabra, muestra, sí, creo que es muestra, no sé por qué dudé, realiza, svolgere, realizar, sí es realizar, pero también es mostrar, extender un rótulo, sí, son varias, una es desenrollar, otra es mostrar, realizar, aquí podríamos decir que es realizar, Dios realiza el rol de ninfagogo. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? También al final, desde el principio y al final. En esta ocasión, pero en un sentido diverso, nuevo. El padre, el ninfagogo, no lleva a la esposa, sino que lleva al esposo en el Apocalipsis, que es el hijo. Él envía al esposo, pero para la humanidad, aquella humanidad que sufre, que espera a alguno capaz de amarla como él. Se puede hablar de verdad a todos los efectos de un nuevo Génesis, tanto que nos encontramos con la misma dinámica del don divino, de reconocimiento y de acogida, una acogida ya evidenciada en el relato de la creación. Hay un comentario bellísimo de los padres orientales, de un padre oriental de la iglesia de Antioquía, que es Teodoreto, que comentando el cántico muestra la humanidad que espera el amor, o aquel amor, y dice, me ha enviado tantos profetas, he escuchado los profetas, pero ahora quiero escuchar la voz del esposo, quiero sentir el beso del esposo. Aquí lo tenemos en esta cita también maravillosa, en los símbolos nupciales, símbolos matrimoniales del Nuevo Testamento, también del padre Luis Alonso Shekel. Esto es muy interesante porque efectivamente el profeta, los profetas mismos, sí, son un signo de la prefiguración del amor de Dios, de este pueblo que desea encontrarse con Dios, pero ahora ya no quiere escuchar a los profetas, sino que quiere sentir el beso de Dios, el beso del esposo, ya no solo de los profetas, es decir, quiere pasar a una realidad diferente, ya no solo a la de aquellos que anuncian a Dios, sino ahora a Dios mismo. Dios ofrece entonces al hombre en el curso de la historia tantas voces y tantas figuras capaces de mediar
su palabra y su presencia salvífica, pero uno solo viene percibido como perfectamente correspondiente, plenamente conforme al máximo de su espera y portador de la identidad verdadera o más verdadera, más profunda. Es entonces, una vez, eh, el todo es destinado a sfociare, a desembocar en una gran explosión de alegría en la unión esponsal con Cristo, que realiza aquella que estaba ensombrecida al inicio de la creación, pues ahora ya la expresa con claridad, pero proyectándola hacia una dimensión nueva escatológica. Esta parte es bastante interesante porque de alguna manera nos muestra que ¿cómo decirlo? El amor nupcial que ya está presente desde el inicio de la creación se va desarrollando poco a poco durante toda la Biblia y se va desarrollando para culminar en un amor claro, desenvuelto, que ya no necesita sombras, que ya no necesita de misterios o de parábolas, sino que ahora con toda la claridad se presenta precisamente como para iluminar que es el verdadero, el auténtico amor. Pasamos al siguiente punto que también es muy importante, este de Juan 3:29, el amigo del esposo. En tal perspectiva viene pues a asumir una connotación mucho más precisa e iluminante también el paso de Juan 3:29, o el pasaje más bien, en el cual el bautista se define explícitamente como el amigo del esposo. Nos encontramos en Juan 3:29-31. El bautista interpelado, pues sí, interpelado, le han preguntado sus discípulos, después de una discusión con un judío, así se expresa en referencia a Jesús, cuando le dicen, oye, ¿tú eres el Mesías? Y dice, el que posee a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está de pie y escucha, se alegra con alegría con la voz del esposo. Ahora bien, esta es mi alegría que ha sido completada. Él debe crecer y yo en cambio disminuir. Quien viene de lo alto está por encima de todos, pero quien viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. Quien viene del cielo está por encima de todos. Hay una nota que, bueno, es interesante, pero quisiera solamente mencionar una parte. Dice, es iluminante a tal propósito cuanto precisa este autor, Comblin. El hombre reencuentra, el hombre, perdón, reencontrado, el hombre reencontrado, el reencuentro del esposo y la esposa. ¿Eh? Bueno, dice también este hombre sabio, pues, ¿verdad? El autor relee el nombre de la esposa y la respuesta del esposo en el capítulo 22, a la luz del episodio de la creación del hombre y de la mujer, evidenciando cómo la humanidad tenía la posibilidad de reencontrarse únicamente en la unión conyugal con Cristo. Bueno, y esto va en esta misma línea, no me quiero entretener solo en eso. Esto que estamos viendo de San Juan ya lo habíamos mencionado en otro libro, artículo que es el Tríptico Esponsal de Juan. Entonces, muchas de estas cosas ya las sabemos, por eso también las he omitido de las notas de página. Juan entonces presenta a Jesús como el esposo, en 3:29, Nunfios, definiéndose en cambio a sí mismo como el amigo del esposo, en 3:29, Hofilos tu Nunfio. La colocación de esta referencia resulta un poco emblemática. ¿Por qué? Porque en la estructuración o en la estructura del Evangelio de Juan, de hecho, viene a encontrarse entre el capítulo 2
Después del capítulo segundo, recuerdan que ya habíamos hablado de esto y que mucho después es cuando ya vienen los signos propiamente esponsales. Dice, centrado sobre el primer signo, aquello de las nupcias o de las bodas de Canaán, y el cuarto capítulo, que se desarrolla en torno al encuentro de Jesús con la samaritana. Si ustedes se fijan, aquí hay una conexión de este artículo que ya vimos, que es el tríptico esponsal. El cuadro que surge asume entonces la fisionomía de un tríptico esponsal, el cual se presenta un poco como una iconostasis. Este retablo normalmente que se pone en la parte de atrás, en tres partes en las iglesias ortodoxas, normalmente. Capaz de descubrir, de abrir lo visual en un modo iluminante sobre el misterio nupcial que existe de trasfondo a toda la narración de Juan, en 2:1:11, en Juan 4:5:42. Antes de continuar, estos trípticos, yo aquí no tengo ninguno, tenía uno en casa, si no me equivoco, pero aquí no tengo ninguno. Qué pena. Son, pues sí, efectivamente, tres tablitas, una al centro, una tablita al centro y dos a los lados. Entonces, cuando se cierra, pues obviamente no se ve nada, pero el padre Pedroli piensa que al abrirse sería este tríptico que desvela, que desentraña, que muestra eh, en, las, en las puertas que estaban cerradas, pues todo el misterio nupcial. Vamos a ver si encontramos en internet alguna, alguna imagen de esta. Podemos poner tríptico, bueno, sí, tríptico ortodoxo. Ortodoxo. A ver si nos sale algo. Sí, estos son. Vamos a tomar uno cerrado. Aquí está uno cerrado. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos una parte y aquí tenemos otra parte. Simplemente, ¿verdad? No, no hay, este está en bronce, está muy bonito. ¿Y qué ocurre cuando se abre? Bueno, pues cuando se abre, se revela su interior. Aquí tenemos este mismo, bueno, uno similar. Y ahí está Jesús en la cruz, ahí están los judíos. Cuando se abre, ahí está, ¿verdad? Se desvela lo interno. Aquí tenemos, este está muy pequeño, bueno, no está tan pequeño, ¿verdad? Pero aquí está Jesús en la cruz, se alcanza a ver. Aquí se ven dos mujeres piadosas y tiene este sentido, ¿verdad? De desvelar el misterio. No, este no es, este es otra cosa. También de iglesias ortodoxas. Pero estos trípticos normalmente vienen así, cerrados. Eh, Estos dos van cerrados al centro y luego después ya se abren, ¿verdad? Aquí no sé si sea San Juan y la Santísima Virgen y Jesús en el Pantocrátor, ¿verdad? Pero este es el sentido de un tríptico, ¿verdad? De estar cerrado y revelar. Entonces, por eso el padre Pedroli considera que es un tríptico esponsal estos capítulos, precisamente, en donde se habla Juan el Bautista, que habla del amigo del esposo, después las bodas de Caná, cuando se encuentra Jesús con su madre, y por último la samaritana. Entonces serían como tres piezas de una misma línea, que ya en su momento explicamos. El cuadro entonces que surge asume entonces la fisonomía de un tríptico esponsal. Bueno, ya lo leímos, perdón, aquí nos quedamos. En 2:1:11 y en Juan 4:5:42, de hecho, vienen a constituir o vienen a presentarse como dos paneles simétricos que se apoyan ellos sobre aquel central que está representado en el tercer capítulo. En 2:1:11, vamos a ver, aquí lo tenemos, aquí lo debemos de tener, Juan 2:1, las bodas de Canaán. Ese sería un tríptico. El 4 es la samaritana y el, ¿dónde está? Sí, el 4:5:42 es la samaritana y precisamente el que acabamos de ver, 3:29, es precisamente el Cordero de Dios. Cuando Juan lo presenta es el Cordero de Dios. Yo solamente soy el amigo del novio. Él es el novio.
¿verdad? Entonces, el de Juan el Bautista sería el central, el panel central, y los otros dos serían los otros dos paneles que normalmente son más pequeños porque al cerrarse tienen que coincidir perfectamente. Entonces, el principal es el que va al centro. Bueno, mmm, estos entonces se apoyan sobre aquel panel central, sobre aquella madera central que representa el tercer capítulo y que se complementan mutuamente, haciéndose así luz sobre el gran, no únicamente diseño, sino sobre el gran dibujo inherente a las bodas mesiánicas entre Dios y la humanidad realizadas en Cristo. Esta impostación predispone ya esta cita, bueno, no me parece tan relevante porque es lo que ya leímos precisamente en el artículo del padre Pedroli. Y se me cortó la inspiración. Esta impostación predispone ya, en cierto modo, pues al lector a una interpretación del texto, pero en clave esponsal. Este autor que ya conocíamos, Mark Stipe o Mark Stibe, es quien remarca o quien señala, pues, el cual evidencia como tales referencias llevan casi naturalmente a preguntarse si Jesús es el esposo mesiánico, ¿quién es la esposa? Bueno, vamos a ver si la cita 13... No, la cita 13 es justo aquello que hemos visto en el tríptico esponsal. De hecho, el mismo autor nos dice, para un análisis detallado se remite a nuestra contribución el tríptico esponsal de Juan. Bueno, ahí está. El Bautista entonces viene a asumir a su vez en todos los efectos el rol de ninfagogo. ¿Por qué? Porque es el Bautista quien lleva a Jesús, revelando en Jesús al esposo y conduciendo a él a la esposa, que es el pueblo, preparada con un lavado bautismal en el Jordán. O sea, la esposa se prepara, la esposa va lavándose, se va, pues ahora sí que embelleciéndose para ser digna de unirse a Jesús. Esto sin duda que es algo maravilloso. En tal sentido aparecen en esta línea, pues, ¿verdad?, significativa, las tres caracterizaciones que aparecen o que vienen directamente asociadas al amigo del esposo. Las tres características. ¿Cuáles son esas tres características que salen en 1.29? Primero, está en pie, joestecos, lo escucha, acuonautú, y se llena de alegría con la voz del esposo. Jara jairei diatemfonen tununfiu. Ahora bien, o entonces, ¿qué cosa debía escuchar precisamente el amigo del esposo? De pronto es incómodo pensar en esta situación, decir, bueno, ¿qué hacía el amigo del esposo allí junto a la puerta nupcial, al tálamo nupcial? ¿Qué hacía? Las suposiciones avanzan pues avanzadas por los estudiosos son diversas. Algunos piensan en torno a la oración de carácter ceremonial, como si los esposos antes de tener pues su intimidad estuvieran en un momento de oración, como encomendándole a Dios mismo su vida, ¿qué podríamos decir? Pues sí, su vida esponsal que comenzaba en ese momento. Otros, más bien, con la fórmula con la cual el esposo declara a su esposa, sería una fórmula que podría volver a actualizarse o podría hacer referencia propiamente a Génesis 2.23. Esto sería algo maravilloso porque expresaría que en la unión íntima el hombre y la mujer, en el sagrado sacramento del matrimonio, de alguna manera actualizan el ser una sola carne otra vez. ¿Por qué? Porque ahora sí la expresión de alegría del esposo sería, en esta ocasión he
es hueso de mis huesos y carne de mi carne, como para decir, ahora que nos unimos íntimamente, nos transformamos en un solo ser. Ahora sí, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué significa eso? Somos la misma carne. Ahora yo tengo que ver por ella como hueso de mis huesos. Yo tengo que cuidarla como carne de mi carne. Y entonces hombre y mujer, por el sacramento del matrimonio, se vuelven un uno, se integran. Y entonces esa expresión de alegría que estaría no únicamente reducida al carácter sexual, sino a todo el sentido del matrimonio, a velar el uno por el otro, a darse cuenta que ahora ya no soy solo yo, o bueno, en el matrimonio, ya no se es un solo yo, sino que ahora se es un nosotros. Este carácter sagrado no se reduce, lo vuelvo a repetir, al aspecto sexual, porque si fuera solo el aspecto sexual, entonces el matrimonio no tendría gran sentido, sería solamente el aspecto sexual procreativo. Y desde aquí pudiéramos hablar con estas palabras que evocan al Génesis, ella sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, en un sentido de indisolubilidad. ¿Por qué? Pues porque si ahora ella se integra a ser mi carne, mis huesos, ¿cómo la separo? Estos elementos son bastante importantes. Bueno, la hipótesis más plausible entonces parece aludir a que uno de las tareas más íntimas y delicadas que estaban reservadas a los Shoshbin era aquella que mientras los invitados entraban a la sala del banquete después del rito de las nupcias, debía él de acercarse a la puerta, dice soquiusa, es decir, entrecerrada o entreabierta del tálamo nupcial. ¿Cómo tendría que estar ahí junto a la puerta? Bueno, pues tenía que estar en pie, jos estecos, de pie, y escuchar a autú, y escuchar la voz del esposo. Tenunfen tununfiu, a la novia, o a la voz del esposo, que tendría que ser pues testificada, o que tendría que testificar la integridad de la esposa y la alegría incontenible que se deriva de la unión con ella en la consumación del matrimonio. Una ulterior reprueba o podemos decir intento de esta teoría sería probada con el sintagma jara jaire, un sintagma que en español nosotros decimos es pleonasmo, es una tautología porque es alegrarse con alegría, se alegra con alegría y que habla de esta intensidad de alegría, se alegra pero profundamente, que representa un apax, apax en español nosotros le ponemos una H, ¿verdad? En toda la literatura juánica, ¿qué es un apax? Significa que solamente en Juan aparece esta expresión, solamente en Juan, y que completa una expresión ternaria, histemi, estar de pie, acuo, escuchar, y jara jairo, alegrarse con alegría. De la evidente, que da un evidente, valor técnico. Es decir, estas tres expresiones de alguna manera se encuentran íntimamente relacionadas en San Juan en diferentes momentos, pero que tienen ese carácter esponsalicio. Dice él que es un valor técnico porque efectivamente se mantienen las tres cuando aparece este carácter esponsalicio. Para completar el cuadro, entonces, no se ha olvidado que la identificación hecha del Bautista, que hemos tomado como examen, o pues sí, que hemos tomado como examen, viene afianzada de otra más, que unida a la primera, termina por constituir al inicio de la trama joánica unos tipos o un tipo de sintagma programático y de clave interpretativa de todo el texto. En Juan 1.29, de hecho, viendo venir a Jesús hacia él, Juan afirma,
y de Joam nos tudeu jo iron ten hamartian tu cosmo. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y aquí está pues la traducción al italiano. Es entonces pues el Bautista quien, mientras se encuentra en compañía de dos de sus discípulos, fija la mirada en Jesús y retomando la cualidad anterior de Juan 1:36 exclama: He aquí el Cordero de Dios. Vamos a regresar a la cita anterior, esta última que sí, que era la que quería yo mencionar también por acá. Dice, sobre las hipótesis, ¿verdad? Que se habían dicho, para una presentación de las diversas hipótesis, se remite a la síntesis ofrecida en Craso, el Evangelio de Juan, comentario exegético y teológico, Roma 2008. Dice, es interesante cómo Angelo Tosato es nomás una S, había individuado o había separado dos casi con aquel en el rollo de Qumran, en la cueva 4. Simplemente MMT. Estamos en la cita 14. La cita 14 es esta cuando dice, en este caso sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. La acción de desposar a una mujer viene descrita explícitamente como hacer de ella un solo hueso y una sola carne consigo. Esto está en las culpas matrimoniales o los delitos matrimoniales denunciados en 4QMMT. En este autor, L. Cani, Bíblica y Semítica. Estudios en memoria de Viatoni, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que decíamos, puede ver la cuestión de la indisolubilidad. Hacer de ella hueso de mi hueso y carne de mi carne. Hacer una sola carne. No se conocen al momento otros ejemplos, encontrándose sin embargo en un documento Halakhic Letter of the Sectarian Manifesto, pues las cartas haláquicas o el manifiesto sectario que trata pues de estas cuestiones haláquicas. Se debe suponer entonces que fuese un modo de decir bastante difuso en aquella época. Estaríamos hacia el siglo II antes de Cristo. Al consiguiente, por lo tanto, en Juan 2, 23, 24 venía comprendido en el sentido de la unión matrimonial. Y quizá en este segundo siglo antes de Cristo, quizá no. Quizá más bien podría ser como más una referencia haláquica. Vamos a ver el artículo haláquico, a ver cómo lo podemos definir. Halal, bueno, sí está solamente halal. Sí, pero dice es árabe, no. Jalaquía, creo es jalaquía. Galaxia, válgame Dios. Y es que es halak. Aquí está. Sí, halakaj. Sí. Se deriva del verbo halak, que significa caminar, andar. En lenguaje tradición rabínica designa la sentencia religiosa normativa. Sí, esta parte de pronto yo estaba confundiéndola, pero quise mejor aclararla. Cuando se habla entonces de algo haláquico, nos estamos refiriendo pues a las normativas judías. En este caso, si ustedes se fijan aquí, dice que en el siglo II, el decir ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne,
podría ser solamente una cuestión haláquica, es decir, simplemente como algo normativo, o sea, lo tenían que decir, pero no necesariamente estaba relacionado con el amor. O sea, se iban a casar y le tenía que decir eso y ya. Pero en el Génesis aparece como el centro de una unión matrimonial, como la alegría que experimenta Adán al encontrarse con su esposa. A tal propósito, el mismo Tosato considera pues que estos dos versículos no fueron parte de un relato original, sino que han sido insertados en una época posterior, quizá al regreso de Israel en el exilio, cuando un comentador, dice aquí alguien que hizo la glosa, un glosator, que entendía así dar un fundamento a la monogamia, como para resaltar que el régimen sacerdotal consideraba pues para introducir en lugar de la poligamia que normalmente estaba aceptada en el precedente periodo monárquico, ¿verdad? ¿Cuál es el precedente periodo monárquico? El que ocupa la última etapa, que sería el rey Sedecías. El rey Sedecías que sucede al rey Joaquim antes de la destrucción de Jerusalén. Y cuando ocurre esta destrucción de Jerusalén, bueno, a Joaquim, que se conoce también como Jeconías. Entonces, Joaquim le sucede Sedecías y sería la época monárquica cuando todavía se admitía perfectamente pues la poligamia. Bueno, entonces continuamos. Sí, aquí habíamos quedado. Entonces, la configuración de Jesús como Cordero en una perspectiva específicamente pascual es también, y también bautismal, viene entonces así, viene así para asumir también, perdón, una connotación exquisitamente nupcial. Es la figura de Cristo esposo que caracteriza desde el principio la narración del cuarto evangelio. Tal perspectiva encontrará su cumplimiento en el anuncio de las bodas del Cordero, que inaugura la conclusión del Apocalipsis. Lo vemos en Apocalipsis 19, 7, 8, la novia que se embellece para encontrarse con su esposo. El que constituye además un elemento de liderazgo de punta en la óptica de la continuidad entre estos dos textos que se abren y cierran, pues el corpus joánico. No solamente podemos hablar de que la Biblia está escrita en clave de amor, porque al principio inicia el amor y termina en amor, sino que todo el corpus joánico, iniciando con el Evangelio, comienza con una clave esponsalicia, cuando Juan habla de Jesús como Cordero, y termina con una clave esponsalicia, cuando en el Apocalipsis efectivamente se dan las bodas del Cordero. Vamos a dejar hasta aquí, estamos en la página 10, vamos a dejar hasta aquí este tema para no hacerlo muy largo y luego continuamos primeramente Dios.